Hola, bienvenidos a otra transmisión de la serie de podcast titulada Dosis de Aliento. En esta serie nos enfocamos en algunas promesas y declaraciones conocidas de la Escritura, las cuales nos impulsan a mirar al Señor en las circunstancias que pasamos en el diario vivir. El texto a reflexionar en esta ocasión lo encontramos en la profecía de Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La promesa de una respuesta. He notado la desesperación que puede provocarnos la falta de respuesta. Cuando interpones alguna queja, por ejemplo, contra una institución bancaria, esta puede demorarse mucho tiempo. Probablemente has llegado al punto de la molestia cuando realizas algún trámite administrativo y la autoridad, después de que esperamos varias horas en la fila, nos dicen en la ventanilla que nos falta la copia de algún documento. Esto puede ser una prueba a nuestra paciencia y hasta nuestro carácter. El texto que hoy tratamos, Dios se compromete con Jeremías, su profeta, a responder a su clamor. Es decir, que el Señor responderá a su petición. Sin embargo, es importante comprender la situación en la cual se encontraba este profeta y también entender el plan de Dios cuando dice: clama a mí y yo te responderé. La situación del profeta no era la más cómoda. Leemos en este mismo capítulo 33, pero en el versículo 1, que la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Jeremías se encontraba preso y la razón era porque estaba declarando la voluntad de Dios. El rey y las autoridades creían que era una amenaza y por lo tanto lo dejan preso en el patio de la guardia. Por lo menos, si fuera mi caso el de Jeremías, mi oración a Dios sería por mi libertad. Pero Dios tenía otro propósito para Jeremías, pues le menciona en el versículo 2, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. El Señor le recuerda a Jeremías quién es Él. Él es el Dios único, verdadero, todopoderoso. Él es el Dios que dirige cada situación en la vida del profeta para que su propósito sea cumplido. De esta manera llega la declaración del versículo 3, donde encontramos la promesa: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esta es una promesa maravillosa. Dios le mostrará a su profeta lo que hará, lo cual es redactado en los siguientes versículos 4 y 5, porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad, la heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Estas no parecen ser buenas noticias a simple vista. Dios le revela a Jeremías que la ciudad de Jerusalén será derrumbada y sus habitantes llevados a cautiverio por los babilonios, que habrá muerte, que habrá dolor, que habrá llanto y que habrá cautiverio. Por un momento, pongámonos en la situación de Jeremías. Nos encontramos privados de nuestra libertad y la ciudad donde vivimos corre el riesgo de que su historia y nuestros amados sean llevados a la cautividad. En medio de esta situación, Dios le dice: clama a mí y yo te responderé. Yo no sé
ni por dónde comenzaría a pedir a Dios. Me parece que esta es una prueba difícil, pues nuestro corazón siempre busca la comodidad, siempre buscamos la seguridad. Probablemente yo clamaría porque nada de eso sucediera, pero según este texto, ¿estaría pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Me doy cuenta que en ocasiones mi oración parece ser con buena intención, pero la pregunta es, ¿estaré pidiendo lo que Dios quiere? ¿Qué desea enseñarme el Señor en esta situación? Jeremías, como nosotros, debemos aprender a clamar para recibir respuesta. Es decir, nuestro clamor debe ser enfocado en comprender el propósito de Dios, en que el Señor nos revele su plan, o por lo menos que nos permita descansar en Él, sea cual fuere la situación que estamos pasando. Debemos entender que a la luz de la Escritura, Dios siempre busca el bien de su pueblo. Dios siempre tiene una esperanza. Y en este texto no es la excepción, pues leemos en el versículo 6 al 8, sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Y continúa todo el capítulo 33, diciendo el Señor a Jeremías la postura de su pueblo y la esperanza que Él tiene para ellos. Sería muy bueno que en casa puedas regresar al capítulo 33 de Jeremías y leerlo completo. Te darás cuenta que la esperanza que Dios tiene es gozarse en su pueblo, que si bien pasarían por el fuego, por la prueba, también serían purificados por la gracia de Dios. Así lo dice el versículo 8, los purificaré y les perdonaré de todos los pecados que cometieron contra mí. Este precisamente fue el problema que alejó a Israel de Dios, el pecado. Pero Dios les dice que lo quitará y los perdonará y nos llevará a una relación adecuada con Él. Dios perdonaría una vez y para siempre a su pueblo, y lo haría enviando a su propio Hijo, a Jesús, quien pasaría por el fuego de la muerte, pagando el precio por el perdón del pueblo. ¿De qué manera? Recibiendo el castigo en la cruz. Es de esa manera que el pueblo sería perdonado y reconciliado con Dios. Además, Dios nos daría la gracia de acercarnos a Él en una comunicación directa por medio de Jesucristo, quien por su Espíritu nos capacita para clamar a Él y recibir su respuesta, confiados en que Dios tiene un propósito. Por lo tanto, la invitación para nosotros es: clamemos al Señor, pues Él nos ha mostrado su propósito, el cual se traduce en perdón y reconciliación. Las circunstancias, entonces, que estamos pasando en este momento son usadas por Dios, son manejadas por el Señor para que tú y yo entendamos su propósito principal. Y ese propósito se traduce en que Dios reciba gloria y nosotros recibamos su salvación. Te invito a que oremos en este momento. Padre, tú eres grande, tu nombre se escucha en toda la tierra y tu poder es inagotable. Al escuchar esta hermosa promesa, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sin duda nuestros corazones se gozan, rebosan de gozo por tanta bondad. En el pasaje que hace un momento escuchábamos, las circunstancias de Jeremías eran adversas. Prisionero
y a punto de ser llevado su pueblo al cautiverio. Probablemente no hemos estado en tal situación, aunque también nosotros tenemos luchas y tú las conoces mejor, Señor. Muy probablemente hay quienes me escuchan y han clamado a ti. Hoy comprendemos que tus propósitos son mayores que nuestra limitada visión de la realidad, por lo cual clamamos que nos capacites, Señor, para entender tu plan y sujetarnos a tu propósito. Gracias damos por tu misericordia, por tu amor y tu perdón, y por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para otorgarnos tu gracia salvadora. Aquellos que me escuchan y nunca han tenido un encuentro contigo, te pido que por medio de tu Espíritu les des la capacidad de creer en ti y gozar de la bendición de tu presencia siempre. Aquellos que estamos pasando por luchas, te ruego nos permitas descansar en ti y nos muestres tu propósito en cada batalla para ser fortalecidos por tu presencia. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Te espero en la siguiente transmisión.